Alaska 261. Estamos, en picada aquí. Pero hemos perdido el control vertical de nuestro avión. Como piloto, hay algunas situaciones que esperas no tener que experimentar jamás, y una de ellas es, obviamente, una pérdida total de los controles de tu aeronave, sin ninguna lista de verificación disponible que te ayude a resolverlo. Este será un relato estremecedor de uno de los accidentes de aviación más trascendentales de la historia moderna, pero también es una historia de pericia aeronáutica y de la determinación de seguir volando el avión pase lo que pase. Mantente al tanto. La historia del vuelo 261 de Alaska Airlines tuvo lugar el 31 de enero del año 2000, pero no fue allí donde realmente comenzó todo. Ahora bien, lo que ocurrió aquí tenía su raíz profunda en algo que yo llamo deterioro organizacional, y para entenderlo tendremos que retroceder varias décadas, hasta llegar a la certificación de la aeronave involucrada. Y después de eso también debemos analizar a la compañía que la operaba. La aeronave accidentada era un McDonnell Douglas MD-83, que es una variación del DC-9 original, introducido en 1965. El DC-9 estuvo en producción hasta 1982 y luego fue seguido por el MD-81, MD-82, MD-83, MD-88 y finalmente el Boeing 717. Pero aunque los modelos posteriores incorporaron muchas mejoras, el diseño y los sistemas fundamentales aún podían rastrearse hasta el DC-9 original. La parte de la aeronave que será importante en esta historia es el empenaje, o la superficie trasera del avión. Consiste en la aleta vertical que, junto con el timón de dirección, estabiliza y controla la aeronave alrededor del eje de guiñada y por eso se denomina estabilizador vertical. Encima del estabilizador vertical se encuentra el estabilizador horizontal. Ahora bien, el estabilizador horizontal y los elevadores controlan la aeronave alrededor del eje de cabeceo. O, dicho de otra manera, son los controles que pueden apuntar la nariz del avión hacia arriba o hacia abajo. Y este control de cabeceo se realiza principalmente de dos maneras diferentes. Si el piloto quiere que la aeronave, por ejemplo, ascienda, puede tirar de la columna de control hacia atrás, lo que activará mecánicamente pequeñas pestañas de control en la parte trasera del avión, los elevadores. Estas pestañas de control se moverán entonces hacia abajo para forzar a los elevadores principales hacia arriba con la ayuda de fuerzas aerodinámicas, y ese movimiento a su vez comenzará a hacer que la nariz del avión se eleve. Los elevadores proporcionan el control primario de cabeceo, pero mantener la columna tirada continuamente sería muy agotador durante largos periodos de vuelo. Y además, la cantidad de empuje o tracción necesaria también cambiaría dependiendo de la configuración de la aeronave, la velocidad y las variaciones de peso. Por lo tanto, debe existir una manera de neutralizar esas fuerzas de alguna forma, y aquí es donde llegamos a el uso del estabilizador horizontal móvil, que básicamente es toda la superficie horizontal trasera sobre la cual están montados los elevadores, el estabilizador horizontal móvil del. El estabilizador horizontal móvil del MD-80 tiene aproximadamente 40 pies de ancho y, como mencioné, está montado sobre el estabilizador vertical mediante dos bisagras en el larguero posterior y, en la parte delantera, mediante un único conjunto de tornillos sin fin que puede elevar o bajar el ángulo del borde de ataque del estabilizador. Al hacer eso, la aeronave puede compensarse para aliviar las fuerzas en los controles para los pilotos, y así es también como el piloto automático controla principalmente el cabeceo cuando está activado. Ahora me pondré un poco técnico aquí, pero esta explicación es absolutamente crucial para que entiendas lo que finalmente le ocurrió a esta aeronave, así que mantente atento. Para controlar la cantidad de movimiento del estabilizador, el piloto o el piloto automático pueden hacerlo de varias maneras diferentes. En la columna de control hay dos interruptores, conocidos informalmente como pickle switches, que cuando se presionan simultáneamente activarán un motor eléctrico primario de trimado, que está montado con su conjunto de caja de engranajes conectado al larguero delantero del estabilizador horizontal. También existe un conjunto de interruptores de reserva en el pedestal central, que pueden activar un motor eléctrico de respaldo montado en la misma ubicación. Y este es también el motor que utiliza el piloto automático. Ahora, en caso de una falla eléctrica de ambos interruptores. Un par de manivelas de trimado junto a la cuadrante de potencia, conocidas como suitcase handles, también pueden utilizarse para activar manualmente el motor principal. Pero entonces, ¿qué hacen estos motores?
Bueno, cuando cualquiera de los dos motores se activa, comenzarán a girar un tubo de torsión dentro de un tornillo Acme, que pasa a través de una tuerca Acme conectada al estabilizador vertical debajo. Esto significa que, a medida que el tornillo ASME gira en una u otra dirección, elevará o bajará el ángulo del estabilizador de manera uniforme y suave, de forma similar a como elevas tu automóvil con un gato de tornillo cuando necesitas cambiar una llanta. Ahora bien, obviamente existen límites respecto a cuánto puede moverse este tornillo, y eso se logra mediante valores máximos y mínimos de trimado programados que detendrán los motores eléctricos cuando se alcancen dichos valores. Pero si eso fallara, también existen topes mecánicos en la parte superior e inferior del tornillo Acme, que actúan como garantía definitiva de que el tornillo no se moverá más allá de las posiciones máximas y mínimas. Además de eso, también hay un interruptor primario de freno de trimado en la cabina, que puede utilizarse para detener cualquier movimiento de trimado en caso de que el motor comience a descontrolarse. Ahora, aquellos de ustedes con ojo de ingeniero probablemente ya habrán notado que solo hay un tornillo y una tuerca Acme en este sistema. ¿No debería un sistema que soporta cargas primarias de control de la aeronave estar duplicado por redundancia? Bueno, la manera en que McDonnell Douglas abordó la redundancia fue demostrar ante las autoridades que tanto el tornillo Acme en sí como el tubo de torsión dentro del tornillo eran capaces cada uno de mantener la integridad estructural del sistema. Esto significa que si uno de ellos se rompía, el otro aún sería capaz de mantener unido el conjunto del tornillo y así cumplir con la redundancia necesaria. En cuanto a la tuerca Acme, se demostró que podía operar incluso con hasta el 90% de las roscas desgastadas. Y su redundancia se logró insertando más roscas de tornillo de las necesarias dentro de la tuerca, además de espirales dobles de rosca. La tuerca Acme estaba hecha de una aleación ligeramente más blanda que el tornillo, por lo que cualquier desgaste ocurriría naturalmente primero en la tuerca. Inicialmente, la tuerca fue certificada para tener una vida útil de superficie de 30.000 horas de vuelo, pero poco después, las inspecciones de certificación revelaron un desgaste mayor al esperado en las roscas. Y debido a esto, se implementaron inspecciones a intervalos regulares para medir ese desgaste. Y cuando alcanzaba un valor predeterminado, el conjunto debía ser reemplazado. Ahora bien, como muchos de ustedes sabrán, cada vez que tienes partes mecánicas moviéndose unas contra otras, habrá fricción entre ellas. Cuanta más fricción haya, más rápido será el desgaste. Y debido a eso, la tuerca y el tornillo Acme necesitaban ser lubricados a intervalos regulares utilizando un tipo de grasa certificada y aprobada para uso en aviación. Y aquí es donde llegamos al operador Alaska Airlines y a la FAA. Inicialmente, después de la certificación del DC-9 original, McDonnell Douglas recomendó un intervalo de lubricación del conjunto del tornillo sin fin cada 300 a 350 horas de vuelo. Esto luego se amplió para la familia MD-80 hasta cada 900 horas. Pero en 1996, una revisión de los intervalos generales de mantenimiento incluyó la lubricación dentro de cada C-check, que ocurría solo cada 3.600 horas o 15 meses, lo que ocurriera primero. Ahora bien, Alaska Airlines siguió estas recomendaciones y amplió el intervalo de lubricación a, en su caso, cada 8 meses, lo cual era en realidad más conservador que la recomendación del fabricante. Pero obviamente eso solo es válido si los procedimientos reales de lubricación se realizaban correctamente. Cuando la aerolínea solicitó a la FAA esta extensión, fue aprobada de inmediato, ya que cumplía con la guía del fabricante vigente en ese momento. Pero más tarde se descubriría que la inclusión de la lubricación dentro del programa del C-Check no había sido realmente aprobada, ni siquiera explicada a los ingenieros originales. En McDonnell Douglas simplemente se había incluido allí junto con varias otras tareas de mantenimiento, sin evaluar cada tarea individualmente. Ahora, en cuanto a los procedimientos, según McDonnell Douglas, el engrase de la tuerca debía realizarse inyectando grasa en un punto de lubricación hasta que la grasa saliera por encima y por debajo de la tuerca. Después de eso, el propio tornillo debía ser adecuadamente engrasado antes de mover el estabilizador completamente hacia arriba y hacia abajo varias veces para lubricar correctamente todos los componentes involucrados. Se suponía que esto debía tomar alrededor de 4 horas cada vez. Pero cuando al ingeniero de línea, que fue el último en trabajar con la aeronave accidentada, se le preguntó cómo realizaba ese procedimiento, dijo que le tomaba aproximadamente 1 hora hacerlo. Y no pudo explicar cada uno de los pasos individuales.
Además de esto, debido al desgaste mayor de lo esperado en la tuerca ACME, se había diseñado un procedimiento para medir dicho desgaste, utilizando una herramienta que tensionaría la tuerca hacia el tornillo ACME y mediría cuánto se movería. Esto debía realizarse utilizando dispositivos de sujeción fabricados por Boeing para establecer la tensión correcta. Pero Alaska Airlines había decidido fabricar los suyos propios, que tanto en apariencia como en funcionamiento eran ligeramente diferentes de los diseños de Boeing. Se había recomendado que estas verificaciones de desgaste se realizaran cada 30 meses o 7.200 horas, lo que ocurriera primero. Pero Alaska Airlines había establecido en sus manuales que esta verificación debía realizarse cada 30 meses, sin límite de horas. Esto significaba que, con el intenso programa de vuelos que Alaska Airlines operaba en ese momento, pasarían cerca de 9.550 horas entre cada una de estas verificaciones, y la aeronave accidentada se acercaba. Hacia el final de esos 30 meses, ¿pueden ver cómo las rebanadas de queso organizacional empiezan a alinearse? Esto nos lleva al fatídico vuelo del 31 de enero del año 2000, pero antes de entrar en los detalles, ¿todo lo que han escuchado hasta ahora los pone un poco nerviosos? Bueno, en ese caso, ustedes son pasajeros nerviosos y deberían enviar un agradecimiento especial al patrocinador de hoy, que es Brilliant, no porque Brilliant tenga algo que ver con los pasajeros nerviosos o con ayudarlos. No lo tiene, sino porque es una plataforma de aprendizaje fantástica, interactiva y divertida, que me ha ayudado a crear una aplicación para ustedes que incluye un asistente de IA. Ahora bien, la IA se basa en modelos de lenguaje a gran escala y redes neuronales. Y las redes neuronales son en realidad uno de los cursos que ofrece Brilliant, junto con cursos de matemáticas básicas y física y muchas cosas más. Sin Brilliant no habría entendido la teoría detrás del asistente de IA Aiden que he creado, que puede responder todas sus preguntas sobre el miedo a volar y sobre aviación en general. Brilliant puede ser utilizado por cualquiera, ya seas estudiante, profesional o simplemente alguien curioso que quiera aprender cosas nuevas. Si esto les parece interesante, que realmente debería, entonces pueden hacer clic en el enlace debajo, que es brilliant.org/mentorpilot. Eso les dará una prueba completamente gratuita de 30 días donde podrán explorar todos los cursos que ofrece Brilliant. Y los primeros 200 que hagan clic en ese enlace también recibirán un descuento del 20% en la suscripción premium anual de Brilliant, lo cual es realmente excelente. Y si están interesados en la aplicación sobre miedo a volar, pueden ir a app.mentorpilot.com. Gracias, Brilliant. Ahora continuemos. En la tarde del 31 de enero del año 2000, la aeronave accidentada con matrícula November 963 Alfa Sierra llegó puntualmente al Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz en Puerto Vallarta, México. La tripulación entrante había disfrutado de un vuelo completamente normal, sin nada fuera de lo común. Y eso mismo fue lo que reportaron cuando entregaron la aeronave a la siguiente tripulación, que iba a volarla de regreso a Seattle. Con una breve escala en San Francisco, el nuevo piloto se despidió de la tripulación anterior y comenzó a preparar la aeronave para el vuelo de regreso. En la nueva tripulación había 3 auxiliares de vuelo con base en Seattle que estaban organizando todo para los 83 pasajeros reservados y 2 pilotos muy experimentados. Al mando estaba el capitán Ted Thompson, de 53 años, quien había trabajado para Jet America y luego para Alaska Airlines desde 1982. Antes de comenzar a volar aviones comerciales, había volado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y al momento de este vuelo acumulaba poco más de 17.750 horas totales y más de 4.000 horas en el MD-80. Volaba junto al primer oficial Bill Tansky, de 57 años, quien también tenía experiencia militar previa, en su caso en la Marina de los Estados Unidos. Había acumulado 8.140 horas, de las cuales más de 8.000 habían sido en el MD-80, lo que lo hacía muy experimentado en este tipo de aeronave. La aeronave parecía estar en buenas condiciones operativas y no había problemas ni antecedentes recientes de fallas, que el capitán pudiera ver al revisar el libro técnico de mantenimiento. El primer oficial Bill sería el piloto al mando de los controles para el primer tramo con indicativo Alaska 261 hacia San Francisco. Y luego el capitán Ted tomaría el control y volaría el último tramo de regreso a Seattle. Era un hermoso día para volar, con vientos ligeros y buenas condiciones de visibilidad. Una vez que los 83 pasajeros estuvieron a bordo, se cerraron las puertas y se encendieron los motores mientras retrocedían desde la puerta de embarque.
El trimado de despegue se había calculado en 7 grados nariz arriba, lo cual se ajustó sin problemas, y a las 13:37 hora estándar del Pacífico, el vuelo Alaska Airlines 261 despegó con normalidad desde Puerto Vallarta e inició su ascenso hacia el noroeste. El primer oficial Bill voló la aeronave manualmente hasta aproximadamente 6.200 pies, donde se aseguró de que estuviera correctamente compensada y luego conectó el piloto automático. Después de ese punto, mientras la aeronave continuaba ascendiendo hacia su altitud de crucero planificada de 31.000 pies, el piloto automático siguió compensando normalmente, utilizando la velocidad más lenta del motor eléctrico de reserva, tal como fue diseñado para hacerlo, pero sin que los pilotos lo supieran, algo había comenzado a ocurrir en la parte trasera del avión. Dentro de la tuerca Acme, que había mantenido unido el conjunto del tornillo sin fin durante varios miles de horas, el tornillo había estado desgastando las roscas más blandas de la tuerca con casi nada de grasa para lubricarlo, y ahora solo quedaba una mínima porción de la rosca original para guiar el tornillo. Mientras el piloto automático lo hacía girar, cuando la aeronave atravesaba los 23.400 pies, el último movimiento de trimado del estabilizador quedó registrado en el grabador de datos de vuelo, y después de eso quedó congelado en una posición de 0.4 grados nariz abajo. Ahora no podemos saber con certeza qué causó que se trabara, pero es posible que las puntas de lo que quedaba de la rosca de la tuerca Acme se volvieran tan débiles que comenzaron a doblarse bajo la carga del tornillo, lo que simplemente provocó que éste se atascara. En cualquier caso, la manera en que los pilotos lo habrían notado habría sido al ver que el piloto automático no podía mantener la velocidad ni la razón de ascenso, ya que simplemente no podía mover el estabilizador. Inicialmente, la aeronave continuó ascendiendo a una velocidad indicada de 330 nudos, pero luego comenzó lentamente a nivelarse al llegar alrededor de 26.000 pies. Mientras esto ocurría, la velocidad comenzó a disminuir, luego retomó el ascenso nuevamente, y la velocidad cayó aún más hasta 285 nudos. Alrededor de este punto, también se habría encendido la luz de advertencia del anunciador de trimado, dando una clara indicación a los pilotos de que algo no estaba del todo bien con el sistema de compensación. Así que el primer oficial Bill desconectó el piloto automático y tomó el control manual de la aeronave. Ahora bien, no tenemos transcripciones de voz de esta parte inicial del vuelo, ya que el grabador de voz de cabina solo registraba los últimos 30 minutos. Pero podemos asumir que el primer oficial Bill habría notado inmediatamente que necesitaba ejercer hasta 50 libras o 22 kilos de fuerza para que la aeronave continuara ascendiendo. Y cuando intentó compensarla, el trimado del estabilizador no funcionaba. Como mencioné al inicio del video, la razón principal del trimado del estabilizador es eliminar las fuerzas en la columna para la tripulación. Y dado que la aeronave estaba compensada para un ascenso a 330 nudos y la velocidad ahora estaba en 285 nudos, se necesitaría mucha más presión hacia atrás de lo normal para mantener el ascenso. Durante los siguientes minutos, los elevadores fueron deflectados hacia arriba para continuar el ascenso hasta 31.000 pies. Y después de nivelarse, la cantidad de presión hacia atrás necesaria se redujo nuevamente a aproximadamente 30 libras o 13 kilos. Sigue siendo bastante, pero claramente es manejable. Esta presión hacia atrás también se redujo aún más con el aumento de velocidad y la disminución gradual del peso del combustible, de modo que finalmente casi no se necesitaba presión hacia atrás en absoluto para continuar volando en vuelo nivelado. Mientras esto ocurría, la tripulación también habría ejecutado la lista no normal de estabilizador inoperativo en su manual de referencia rápida. Y esa lista les habría indicado intentar utilizar los dos sistemas de reserva para solucionar el problema y devolver la aeronave a trimado. Si eso fallaba, la lista instruía a la tripulación a no volver a conectar el piloto automático, porque el hecho de que el trimado no se moviera con ninguno de los motores indicaba que algo más estaba causando el bloqueo. Y por lo tanto sería desaconsejable seguir intentando activar los motores, lo cual el piloto automático definitivamente haría. A pesar de esto, después de que la aeronave fuera volada manualmente durante casi 2 horas en ruta, el piloto automático fue reconectado a las 15:47. La reducción del peso de la aeronave, combinada con la mayor velocidad aerodinámica, habría hecho que las fuerzas en la columna fueran lo suficientemente pequeñas como para permitir reconectar el piloto automático. Y es posible que la tripulación simplemente quisiera la capacidad adicional para continuar diagnosticando el problema. Ahora bien, quizás se estén preguntando por qué los pilotos no simplemente regresaron y se desviaron de inmediato al aeropuerto de salida tan pronto notaron el problema que tenían. Bueno, con la información que tenían en ese momento, un regreso directo habría implicado un aterrizaje con sobrepeso, con velocidades de aproximación y aterrizaje más altas de lo normal,
Y desde una perspectiva estrictamente de manejo, el problema que creían tener no era tan grave y la lista no normal no les aconsejaba aterrizar en el aeropuerto disponible más cercano. Pero eso no significa que los pilotos no consideraran desviarse. De hecho, eso era precisamente lo que estaban discutiendo cuando la transcripción del CVR comenzó finalmente a las 15:49 con 49 segundos. Los pilotos seguían intentando solucionar el estabilizador atascado y el capitán estaba en contacto con mantenimiento y operaciones de Alaska Airlines. Los ingenieros habían estado revisando el historial de mantenimiento y no habían podido encontrar nada, especialmente nada relacionado con el estabilizador. En cualquier caso, el capitán Ted informó a mantenimiento y operaciones que querían desviarse al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en lugar de continuar hacia San Francisco. Y cuando Operaciones escuchó esto, claramente se mostró molesto y quiso que aclarara por qué no podían simplemente continuar hacia San Francisco en su lugar. Ahora bien, este es el tipo de cosa que simplemente me hierve la sangre. Un piloto nunca solicita una desviación a menos que considere que es absolutamente necesaria. Una desviación siempre prolonga la jornada laboral y genera inconvenientes para los pasajeros, la tripulación y la compañía. Por lo tanto, una desviación no es algo que un piloto solicitaría sin una causa justificada. Esa parecía ser también la opinión del capitán Ted, quien explicó a Operaciones de Alaska que simplemente no quería sobrevolar ningún aeropuerto adecuado con este tipo de problema, y que los vientos y condiciones en LAX normalmente eran más adecuados para aterrizajes con problemas como este. El controlador de operaciones dijo que, por supuesto, debía hacer lo que considerara más seguro. Pero también informó al capitán que esto podría causar retrasos para el vuelo posterior hacia San Francisco, así como problemas para obtener autorización de aterrizaje para un vuelo internacional no programado en LAX. Todo esto suena simplemente como más intentos de presionar a la tripulación para que continuara hacia su destino original, lo cual no pasó desapercibido para el capitán, quien se quejó de ello con su copiloto. Otra cosa importante de recordar aquí es que el vuelo todavía estaba completamente bajo control en ese momento y no se había realizado ninguna llamada de urgencia ni de emergencia. Eso significaba que el vuelo era tratado como cualquier otra aeronave en el espacio aéreo, y eso también podría explicar la actitud relajada del controlador de operaciones de Alaska Airlines. Los pilotos decidieron continuar siguiendo su ruta hasta acercarse más a Los Ángeles y luego desviarse. De esta manera podrían consumir un poco más de combustible para reducir el peso y las velocidades de aterrizaje, y también les permitiría más tiempo para seguir diagnosticando y planificar su llegada. Por las conversaciones que mantenía la tripulación, se puede escuchar claramente que eran dos pilotos muy experimentados y bien entrenados, capaces de pensar fuera de lo convencional. Incluso estaban preguntando en la frecuencia de operaciones si había algún piloto instructor disponible, ya que podría ser capaz de pensar en algo que a los pilotos se les hubiera pasado. Esta es una muy buena idea, pero lamentablemente no había instructores disponibles. El capitán Ted también informó a Operaciones que tenía la intención de descender la aeronave a una altitud más baja y empezar a configurarla para ver cómo se comportaba. Hacer esto es una excelente idea cuando se trata de problemas de control de vuelo, ya que es mucho mejor descubrir posibles problemas adicionales de control a una altitud mayor, cuando hay más tiempo para corregirlos y luego hacer un nuevo plan para el aterrizaje. A las 15:59 y 44 segundos, el capitán le entregó los controles de la aeronave, que en ese momento aún era volada con piloto automático, al primer oficial Bill. Luego cambió la frecuencia para escuchar el Servicio Automático de Información Terminal ATIS. En LAX, donde el tiempo era bueno, con vientos casi alineados con la pista, buena visibilidad y solo unas pocas nubes alrededor. Una vez hecho eso, continuó hablando con operaciones de LAX para que les calcularan las cifras de desempeño de aterrizaje, así como una actualización de los vientos en San Francisco para asegurarse de que el tiempo realmente fuera mejor en LAX. Todo esto eran preparativos estándar para una desviación y todo seguía bajo control en ese momento, pero eso estaba a punto de cambiar pronto. A las 16:07 y 51 segundos, la voz de un nuevo ingeniero llamó al vuelo Alaska 261 en la frecuencia de operaciones. Dijo que solo quería saber si aún tenían el mismo problema con el estabilizador y si efectivamente habían probado todas las opciones diferentes, incluyendo los pickle switches en el volante de control y las suitcase handles. El capitán respondió que sí, que efectivamente lo habían intentado todo, incluso en conjunto, y que le encantaría saber si tenía alguna otra sugerencia, como breakers ocultos o algo así.
El ingeniero respondió que estaba revisando nuevamente la guía de CB, pero que solo quería confirmar que realmente habían probado todo. El capitán Ted dijo que definitivamente sí, y que el medidor de corriente alterna, que es un instrumento que muestra la carga de corriente alterna, mostraba un gran incremento de carga eléctrica cuando usaban los interruptores normales de trimado. Ahora bien, esta es información importante porque deja claro que el motor en sí estaba funcionando, pero que no lograba mover realmente el tornillo. Eso es una señal de un daño potencialmente serio en todo el conjunto del tornillo sin fin, pero a los pilotos les habría sido muy difícil deducirlo con la poca información que tenían en ese momento. En versiones posteriores de la lista del manual de referencia rápida, a la tripulación se le indicaría claramente que no intentara nuevamente operar ningún sistema de trimado si no funcionaba después de haberlo probado la primera vez. Y muy pronto veremos la razón de eso. Ahora bien, debido a las preguntas repetidas del ingeniero, el capitán pareció haber tenido una idea, porque a las 16:08 y 59 segundos le dijo al primer oficial: voy a desconectarlo, tú lo tienes, y el primer oficial Bill respondió: ok. 10 segundos después, el capitán continuó diciendo: hagamos eso y esto lo va a desconectar, seguido de la desconexión del piloto automático. Con toda probabilidad, lo que hizo el capitán aquí fue presionar ambos pickle switches y posiblemente también las manivelas de reserva al mismo tiempo, lo que desconectó el piloto automático. Ahora se pudo escuchar un fuerte golpe seco en el grabador de voz de cabina, seguido por 2 golpes leves desde la parte trasera de la aeronave. El siguiente sonido fue el tono audible de movimiento del estabilizador, seguido de que el primer oficial Bill exclamara «¡Mierda!». El estabilizador horizontal ahora se movió desde su posición de 0.4 grados nariz abajo, en la que había estado atascado durante las últimas 2 horas, a ligeramente más allá de su posición máxima de nariz abajo de 3.1 grados. Es posible que el acople repentino del motor de trimado comenzara a mover nuevamente el tornillo ACME, haciendo que las roscas restantes dentro de la tuerca ACME finalmente se cortaran por completo, permitiendo que el tornillo y el estabilizador comenzaran a moverse libremente dentro de la tuerca. El hecho de que los elevadores estuvieran tirados hacia arriba para intentar contrarrestar la picada solo generó tensión en el tornillo, lo que lo movió aún más hacia arriba, empeorando todavía más la situación. Ahora, la razón por la que podemos asumir que esto fue lo que sucedió es que el movimiento del trimado durante los segundos posteriores a que se escucharan los 2 golpes no fue lineal, como lo habría sido si el tornillo simplemente estuviera girando normalmente a lo largo de las roscas. El movimiento hacia arriba del tornillo solo se detuvo cuando el tope mecánico se estrelló contra la parte inferior de la tuerca ACME, dejando marcas claras de hendiduras y raspaduras en ella. El movimiento repentino del estabilizador ahora hizo que la nariz de la aeronave se inclinara hacia adelante, entrando en una picada rápida y con ello un gran aumento de velocidad. El primer oficial gritó: ¿qué estás haciendo? Y el capitán respondió: lo desconecté, probablemente refiriéndose al piloto automático. No había forma de que los pilotos supieran lo que acababa de ocurrir en la parte trasera de su aeronave, pero esta frase del capitán en realidad ilustra un punto muy importante. Una de las principales razones por las que no se supone que conectemos el piloto automático cuando tenemos problemas de control de vuelo es porque el piloto automático puede enmascarar los problemas de control y causar un cabeceo o alabeo muy repentino si se desconecta de golpe. En este caso, los pilotos pasaron los siguientes 80 segundos aterradores intentando sacar la aeronave de la picada. El capitán llamó a control de tráfico aéreo, diciéndoles que estaban en picada, y mientras lo hacía, se sentía una fuerte vibración en toda la aeronave. El capitán dijo: «Estás en pérdida», lo cual no era el caso, pero las vibraciones, junto con la rápida razón de descenso, posiblemente podían interpretarse como eso. Esto también explicaría por qué, unos segundos después, dijo: «No, tienes que soltarlo. Posiblemente refiriéndose a la forma en que el primer oficial estaba tirando hacia atrás de los controles. Hubo varias frases de ida y vuelta entre los pilotos hasta que finalmente comenzó a sonar la advertencia de exceso de velocidad. Esto hizo que el piloto extendiera los aerofrenos y eso pareció mejorar ligeramente la situación. Pero aún así, se necesitó un esfuerzo combinado de alrededor de 130 libras o casi 60 kilos de fuerza para sacar a la aeronave de la picada de 6.000 pies por minuto. La tripulación finalmente logró dejar la aeronave más o menos bajo control al llegar a aproximadamente 24.000 pies.
Luego le pidieron a control de tráfico aéreo un bloque de altitud entre 20.000 y 25.000 pies, lo que les permitiría separación con otras aeronaves en caso de otra picada. Y luego comenzaron a discutir lo que acababa de ocurrir. Ambos estuvieron de acuerdo en mantenerse alejados de cualquier interruptor que hubieran tocado y que hubiera iniciado la picada. Y también coincidieron en que la situación ahora era significativamente peor, con el estabilizador en una posición completa de nariz abajo. También empezaron a hablar de que necesitaban reducir la velocidad de la aeronave y extender los slats y los flaps para ver si aún podían controlarla. Pero antes de que pudieran hacer eso, el capitán Ted salió de la radio para volver a hablar con mantenimiento y actualizarlos sobre la nueva situación, ahora mucho peor. Cuando respondieron, los ingenieros no tenían muchos consejos nuevos que ofrecer. Solo dijeron que dependía de él si quería intentar nuevamente el sistema de trimado. Ese consejo provocó una conversación entre los dos pilotos sobre si tal vez deberían intentarlo otra vez. Pero aquí el primer oficial intervino con claridad y dijo que no creía que fuera una buena idea hacerlo. El primer oficial Bill también en ese momento le recordó al capitán que debía hacer un PA a los pasajeros, que ahora probablemente estaban aterrados en la parte trasera. El capitán Ted estuvo de acuerdo e hizo un PA corto y conciso, sin dar demasiados detalles, pero tampoco ningún tipo de tonterías. Un PA muy bien realizado, dadas las circunstancias extremas en las que se encontraban, y que con suerte dio algo de tranquilidad a los pasajeros. El controlador de tráfico aéreo de Los Ángeles ahora transfirió el vuelo Alaska 261 al controlador de aproximación. Y cuando el capitán lo llamó, explicando la naturaleza de sus problemas, fueron autorizados a proceder directo hacia Los Ángeles. Pero aquí el capitán tomó una decisión verdaderamente heroica. Probablemente sabía que su jet estaba en muy malas condiciones, así que rechazó el directo y en su lugar pidió permanecer bajo vectores radar hacia la bahía, con el fin de completar las pruebas de configuración sobre el agua en lugar de sobre tierra poblada. Al hacerlo, evitaría daños a terceros si algo salía aún peor. Y eso demuestra una extraordinaria conciencia situacional bajo presión. Una vez tomada esta decisión, el capitán solicitó un descenso adicional hasta 10.000 pies para completar las pruebas de control. El ATC inicialmente les dijo que esperaran, y nuevamente. El primer oficial intervino y sugirió que deberían realizar la prueba a su altitud actual en lugar de descender hasta 10.000 pies para hacerla allí. Ahora entiendo la idea del capitán de hacerlo a una altitud ligeramente menor, donde el aire es más denso y más similar a lo que enfrentarían en la aproximación. Pero la sugerencia del primer oficial de intentarlo con mayores márgenes de altitud también tiene perfecto sentido. Es excelente ver la pericia aeronáutica y el CRM desarrollarse bajo condiciones tan críticas. El control de tráfico aéreo autorizó inicialmente a la aeronave a descender a 17.000 pies, lo cual la tripulación repitió, y también le recordaron al controlador que necesitaban un bloque de altitud. Fueron autorizados a virar rumbo 280 grados mar adentro y luego cambiar la frecuencia al siguiente sector. La sobrecargo fue llamada a la cabina. Y cuando entró, informó a los pilotos que la tripulación había escuchado un fuerte golpe en la parte trasera de la aeronave. Justo antes de la primera picada, el capitán le agradeció la información y le dijo que asegurara la cabina y que todos se abrocharan firmemente, porque planeaba descargar la aeronave para ver si de esa manera podía lograr que el trimado volviera a funcionar. Descargar la aeronave significaría inclinarla hacia adelante para reducir la presión hacia atrás y, por lo tanto, la carga sobre el estabilizador. Este tipo de maniobra se ha conocido por ser efectiva para solucionar ciertos tipos de atascos del estabilizador. En otros tipos de aeronaves, como el 737, por ejemplo, donde se conocía como la maniobra de montaña rusa. Sin embargo, intentar eso nuevamente implicaría también intentar activar el sistema de trimado de todos modos. Lo primero que necesitaban hacer era intentar configurar la aeronave y ver si realmente era controlable. Comenzaron retraendo el aerofreno y luego a las 16, 17 y 54 segundos, el capitán Ted tomó el control de la aeronave y pidió extender los slats. El primer oficial Bill movió la palanca de slats a la posición de extensión, y esto aparentemente empeoró aún más la tendencia a cabecear hacia abajo. El capitán luego pidió extender los flaps a 11 grados, y cuando los flaps comenzaron a moverse, la aeronave realmente se estabilizó y volvió a ser ligeramente más fácil de volar. Ahora, por alguna razón desconocida, una vez completada la prueba, el capitán decidió retraer nuevamente los flaps y los slats, aunque la aeronave estaba volando razonablemente bien en esa configuración.
Posiblemente hizo esto porque solo quería probar la configuración para el aterrizaje posterior, pero no planeaba mantenerla hasta LAX. Así que aquí viene otra lección para ustedes, pilotos en formación. Si alguna vez tienen problemas de control de vuelo como este y el combustible no es un problema, no cambien la configuración de vuelta después de haber comenzado a configurarla. Generalmente es mejor continuar volando la aeronave en esa nueva configuración que tentar la suerte reconfigurando más veces de todos modos. Lo siguiente que el capitán quería hacer era intentar descargar el estabilizador y ver si eso solucionaba el problema del trimado, pero aquí el primer oficial Bill se mantuvo firme. Dijo que no creía que fuera buena idea volver a tocarlo ya que la aeronave estaba volando. Y también dijo, creo que si es controlable deberíamos simplemente intentar aterrizarla. El capitán Ted lo escuchó y volvió a estar de acuerdo, mostrando un excelente CRM entre ambos. Pero desafortunadamente esto no estaba destinado a ser así, porque solo 5 segundos después se escuchó una serie de golpes leves desde la parte trasera, seguidos por el primer oficial diciendo, ¿sentiste eso? El capitán, que tenía los controles, respondió, sí, ok, dame esto es una maldita pesadilla, indicando que ahora necesitaba mucha más fuerza para evitar que la aeronave cabeceara hacia abajo. Lo que probablemente había sucedido en ese momento era que el tubo de torsión dentro del tornillo ACME había sido sometido a cargas significativas de flexión y tracción. Durante los 10 minutos que habían pasado desde el cizallamiento de las roscas de la tuerca ACME, esas cargas de flexión activaron grietas de fatiga existentes dentro del tubo de torsión, y ahora esas grietas hicieron que el tubo se fracturara completamente en 2 partes, y por lo tanto dejaran la tuerca y el tope trasero completamente libres. Esto significaba que el estabilizador ahora podía moverse casi libremente alrededor de sus bisagras posteriores. Ahora se estrelló contra los soportes del carenado en la punta del estabilizador vertical, que ahora eran lo único que impedía que se moviera aún más hacia arriba. Esto hizo que el ángulo del estabilizador pasara de 3.1 grados a 3.6 grados nariz abajo, lo que explicaba el cabeceo adicional hacia abajo que el capitán estaba sintiendo. El capitán casi de inmediato pidió volver a extender los slats y los flaps, ya que la aeronave había sido más fácil de controlar con ellos desplegados, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Los soportes del carenado de la punta del estabilizador vertical no estaban diseñados para soportar el tipo de cargas que el estabilizador estaba ejerciendo sobre ellos en ese momento. A las 16, 19 y 35 segundos se registró un ruido horrible en el grabador de voz de cabina y simultáneamente varios pequeños ecos de radar pudieron verse en el radar de control de tráfico aéreo. Cuando el carenado de la punta fue arrancado y se separó de la aeronave, el estabilizador se movió hacia arriba hasta un ángulo demasiado alto para ser medido en el registrador de datos de vuelo, y esto provocó un cabeceo inmediato y violento hacia adelante. Era una situación imposible de recuperar, ya que todo el estabilizador horizontal estaba ahora completamente fuera de control. Pero eso no detuvo al capitán Ted de intentarlo. Lo que hizo entonces fue, en lugar de intentar salir de la picada de 70 grados, empujar hacia adelante y rodar la aeronave hacia la izquierda hasta una posición invertida, contrarrestando efectivamente el cabeceo hacia abajo del estabilizador. Gritó empuja, empuja, empuja y rueda mientras el primer oficial gritaba Mayday, pero sin transmitirlo realmente por radio. Debido al alabeo, el ángulo de cabeceo disminuyó de menos 70 grados a 29 grados y luego a menos 9 grados. Mientras volaban invertidos fuera de la bahía a las 16, 19 y 54 segundos, el capitán Ted dijo, ok, estamos invertidos y ahora necesitamos enderezarlo, indicando que quería volver a rodarla a una posición normal nuevamente. Y mientras intentaba hacerlo, pasaban por 16.400 pies, aún descendiendo con una velocidad de 208 nudos. Durante los siguientes segundos, el registrador de datos de vuelo indicó movimientos de alerones tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, mientras los flaps eran retraídos. El capitán Ted gritó empuja, 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 el lado azul arriba, indicando que quería volver a poner la aeronave con la parte superior hacia arriba. Y eso fue seguido por un llamado de pisa timón izquierdo, timón izquierdo. El primer oficial Bill respondió que no podía alcanzarlo, y el capitán Ted entonces dijo, ok, timón derecho, timón derecho. Este esfuerzo no funcionó, y 10 segundos después, el capitán Ted dijo, tenemos que volver a ponerla, pero al menos boca abajo estamos volando. Pero lamentablemente, este llamado fue seguido casi de inmediato por el sonido de varias pérdidas de compresor y el sonido del motor derecho reduciendo potencia.
probablemente debido al ángulo extremo del aire entrante que estaba golpeando las entradas del motor. A partir de ese momento, ya no había nada más que pudiera hacerse. El capitán Ted pidió que se extendieran los aerofrenos, pero sus últimas palabras pudieron escucharse en el grabador de voz de cabina a las 16:20 y 56 segundos, cuando dijo: «¡Ah, aquí vamos!». Menos de un segundo después, la aeronave impactó el Océano Pacífico y las 88 personas a bordo fallecieron instantáneamente. Varias otras aeronaves en el área habían presenciado el descenso final del vuelo Alaska 261 y con la ayuda de ellas y de las imágenes de radar, el sitio del impacto fue localizado rápidamente. Los restos quedaron dispersos en el fondo marino y tomó una semana recuperar la mayoría de las piezas. Y entre ellas estaban el registrador de datos de vuelo, el grabador de voz de cabina y la mayor parte del conjunto del tornillo sin fin del estabilizador horizontal. Con la ayuda de esas piezas, los investigadores del NTSB pudieron relativamente rápido empezar a centrarse en lo que había causado esta horrible tragedia. Cuando examinaron más de cerca el tornillo y la tuerca Acme, vieron que la tuerca estaba casi completamente lisa, con solo restos de rosca aún visibles en el interior. En el tornillo Acme encontraron varias piezas de rosca con forma espiral que habían sido arrancadas de la tuerca, probablemente durante esa primera picada. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue que no parecía haber absolutamente nada de grasa restante, ni en el tornillo ni en la tuerca. El engrasador de la tuerca estaba obstruido con una mezcla gris de grasa vieja y material de desgaste, y el resto de los componentes estaban completamente secos. No había lubricante alguno en ellos. Esto llevó a los investigadores a comenzar a examinar con lupa los registros de mantenimiento de Alaska Airlines, así como a entrevistar a mecánicos e ingenieros. Rápidamente se encontraron grandes discrepancias tanto en su manual de mantenimiento como en la forma en que realmente se estaban realizando los trabajos de mantenimiento en sus distintos centros técnicos. Además, funciones importantes de gestión no estaban cubiertas dentro de la aerolínea, lo que había generado verdadera confusión sobre quién era responsable de qué. Esto había ocurrido durante varios años a medida que la operación de Alaska Airlines seguía creciendo. Y a eso es a lo que me refería como deriva organizacional. Todo había sucedido en pequeños pasos incrementales. La conclusión de la investigación fue que el accidente había sido causado por una pérdida de control debido a la falla en vuelo del conjunto del tornillo sin fin de trimado del estabilizador horizontal. Contribuyendo a la causa estuvo el programa extendido de lubricación y las inspecciones de desgaste de Alaska Airlines, ambos aprobados por la FAA. Esos dos componentes, combinados con una o posiblemente varias lubricaciones mal ejecutadas, significaron que el desgaste excesivo pasara desapercibido y finalmente condujo a la falla completa de las roscas dentro de la tuerca Acme y a la posterior falla del tubo de torsión. Hubo 24 recomendaciones de seguridad que surgieron de la investigación. Algunas de ellas brindaron orientación más clara a los pilotos sobre no repetir acciones en listas de chequeo relacionadas con el sistema de trimado y no usar el piloto automático con problemas de control de vuelo. Pero la gran mayoría de las recomendaciones estuvieron dirigidas a Alaska Airlines y a la FAA en relación con los intervalos de mantenimiento, la lubricación y las inspecciones de desgaste del estabilizador horizontal. Después del accidente, el programa de lubricación fue cambiado inmediatamente para realizarse cada 650 horas en todas las aeronaves MD-80. También hubo recomendaciones sobre no permitir la certificación de aeronaves a menos que pudieran demostrar que no eran susceptibles a fallas catastróficas de un solo punto como la que ocurrió en este caso. Los dos pilotos, el capitán Ted Thompson y el primer oficial Bill Tansky, fueron condecorados póstumamente con la Medalla de Oro por Heroísmo de la Airline Pilots Association en reconocimiento a sus acciones durante la emergencia. Y si creen que reconocen algunas de las escenas de este video, probablemente sea porque la misma falla y acciones similares de los pilotos fueron utilizadas en la película del año 2012 Flight, protagonizada por Denzel Washington. Ahora bien, este fue un episodio muy aterrador y sé que algunos de ustedes que están viendo esto probablemente son pasajeros nerviosos. Por favor sepan que, aunque cosas como esta han ocurrido, son tragedias como esta las que han tenido el impacto más profundo en mejorar la seguridad en la industria aérea y en evitar que algo así vuelva a suceder. De hecho, he creado una aplicación precisamente para ustedes donde pueden hacer sus propias preguntas.
revisar la turbulencia en próximos vuelos y escucharme explicar ruidos, sensaciones y procedimientos de las aeronaves. Está disponible en todos los dispositivos y pueden verla ingresando a app.mentorpilot.com y simplemente crear un usuario. Realmente espero que les ayude. Ahora miren estos videos a continuación y que tengan un día absolutamente fantástico. Adiós.